uno de los hombres que más conoce el Estado, como quiera que ha venido manejando todos los temas económicos que tienen que ver con el desarrollo, valga la redundancia, el desarrollo económico del país. Bienvenido el doctor Alberto Schlesinger Vélez a La Barbería. Muchas gracias, William, por esta invitación. Para mí resulta muy satisfactorio poder contar con usted porque es uno de los hombres que en la academia brilla por sí solo, con luz propia, como lo demuestra el hecho de ser fundador con el doctor Rodrigo Noguera Laborde, del doctor Álvaro Gómez, de la Universidad Sergio Arboleda, de la Checho Arboleda. Ahí tiene como un pito, yo no sé qué es lo que suena, pero esperamos que deje de sonar esa vaina. Deben ser como las gafas que suenan. Por ahí. Sí, por ahí. Como bien lo sabemos todos, el doctor Schlesinger Vélez es un conocedor como nadie del tema de Venezuela. Estuvo allá, llegó y le tocó el proceso, los inicios del proceso del chavismo. De ese proceso, ¿qué quedó? De ese proceso lo que ha quedado son las ruinas de Venezuela. Ajá. Indudablemente que la situación venezolana se ha agravado mucho más en los últimos años bajo el gobierno de Maduro, pero yo diría que es un poco injusto echarle toda la culpa a Maduro. Realmente el drama y el descalabro venezolano es lo que generó el gobierno de Chávez, sus políticas, su orientación y obviamente lo que finalmente en estos últimos 5 años ha hecho el señor Maduro. Quiero dar mejor dicho, hizo metástasis ya Venezuela. No, es decir, la situación venezolana, le voy a dar este último dato, entre otras cosas, son declaraciones de quien dirige el hemisferio occidental en el Fondo Monetario Internacional. O sea, que no se trata simplemente de la opinión de algún analista que le cae gordo Maduro, que no le gusta Venezuela, sino es el Fondo Monetario Internacional. Bueno. Póngale cuidado, pues. En los últimos 50 años, en el hemisferio occidental, o sea, en lo que podríamos llamar nosotros el mundo capitalista, las crisis económicas que se han producido, que son las que se han, digamos, evaluado y analizado, dentro de estos últimos 50 años, Venezuela está dentro de las 15 peores crisis económicas que ha tenido el mundo en los últimos 50 años. Y eso declarado por el representante del Fondo Monetario Internacional. ¿A dónde nos lleva esto? A que ellos están señalando, desde su punto de vista, la magnitud del problema económico y social venezolano, porque es que por lo general se trata de identificar el problema venezolano como si solo fuera un problema económico de caída de ingresos, de no producción de petróleo, de no tener recursos para importar. No, el problema es un problema humanitario, de derechos humanos. En Venezuela no hay una democracia, hay una dictadura, primer ataque a los derechos humanos. En segundo lugar, Venezuela es uno de los países que tiene uno de los mayores índices de corrupción en el mundo. Se robaron, malutilizaron, una cifra que no le cabe a uno en la cabeza y mucho menos en un país latinoamericano. Lo que se calcula que Venezuela recibió desde que Chávez subió al poder por los altos precios del petróleo, ¿Así fue? supera el millón de millones de dólares. ¿Millón de millones de dólares? Exactamente. Y lo despilfarraron como... Pues tan será que lo despilfarraron que usted vaya a Venezuela a ver cuáles son las obras que deja el chavismo. Lo único que deja el chavismo es destrucción y desolación. Hambre. Hambre. Por otro lado, la situación humanitaria, que para mí es la más grave, por final de cuentas la situación económica es simplemente cómo se puede ayudar y se pueden generar recursos. Algo hablaba el ministro Cárdenas hace poco, cuantificaba una cifra de que para estabilizar la macroeconomía en Venezuela se necesitaban alrededor de 60.000 millones de dólares de ayuda. De alguna manera también esta persona le contesta y le dice que es un poco aventurado ponerle una cifra al problema. Yo creo exactamente lo mismo. Nadie ha medido en realidad, como se dice, abierto los cajones de los escritorios para ver qué es lo que hay adentro cuando las personas se van. Nadie sabe la situación de Venezuela, de qué tamaño y qué magnitud tiene el impacto social que ha recibido Venezuela. ¿Y cómo hacen para empobrecer al país más rico de Latinoamérica?
Primero, porque tiene que ser alguien parecido a Juan Manuel Santos. bueno, Sí, porque aquí también están haciendo lo mismo. primero, ¿Y por qué le da risa? primero está la parte ideológica. Primero está la parte ideológica. Sí. Y es el resultado de lo que estamos viendo en muchos países, de lo que pasó en el Brasil, de lo que está pasando en el Brasil, de lo que ha pasado en la Argentina, de lo que ha pasado en otros países, que es ese populismo Sí. efectivista, que es el que parece que tomó las riendas. Foro de Sao Paulo. Sí, ya hoy en día sí, uno habla de izquierda, puede hablar de derecha, pero realmente es todo ese tema populista que en el fondo es un populismo acompañado de corrupción, lo cual es una mezcla letal. Cuando uno utiliza el poder para promover ideas populistas acompañada de un gran índice de corrupción, pues esa es exactamente la fórmula que se requiere para, en no muchos años, porque estamos hablando de países, haber acabado y haberse gastado una fortuna como la que se acabaron en Venezuela, y al cabo de los veintitantos años, Chávez llegó al poder en el año 99, a principios del 99, haber dilapidado esa fortuna. Coincidió su llegada a Venezuela con lo de Chávez. Yo llegué a Caracas, yo manejaba la agenda económica binacional, iba y venía, pero llegué, digamos, me posesioné y arranqué a finales del año 98. O sea que a los 8 días de haber llegado yo fueron las elecciones que ganó Chávez y Chávez se posesionó en enero del 99. Entonces estamos hablando del 99 al 2018, estamos hablando de 19 años. En 19 años destruyeron un país. Que lo que hay en Venezuela es como si hubieran pasado por la Guerra Mundial, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Venezuela está totalmente destruido y, como le digo, la parte más complicada de Venezuela es el impacto humano, el impacto social. La gente se muere de hambre, la gente se muere de las enfermedades que habían erradicadas. Estamos recibiendo nosotros Sarampión. el sarampión y ese tipo de cosas que no existían de allá. O sea que ellos, la difteria. La gente se muere de gripa. Se muere primero porque el organismo que requiere estar alimentado para poder tener un sistema inmune adecuado y defenderse de las enfermedades, pues no lo está. Entonces son muy sensibles a todas esas enfermedades y, en segundo lugar, porque no hay los medios para prevenirlas ni para corregirlas. Los hospitales no existen, las medicinas no existen. Cuando estamos hablando de medicina, no solamente estamos hablando de las medicinas sofisticadas, las medicinas para el cáncer, no, las básicas, las que se requieren, casi que una aspirina es imposible. Tampoco hay. Entonces es un país... No hay ibuprofeno, por ejemplo. En el cual la gente se muere de hambre, la gente se muere de desnutrición, la gente se muere de enfermedades que no debería estar padeciendo, pero aún otras. Por ejemplo, los enfermos de cáncer o las personas que necesitan que se les hagan diálisis porque tienen problemas renales, pues no tienen cómo hacérselo. Ay, Dios mío. Entonces la gente se está muriendo y lo que es más grave, lo que yo siempre he dicho, lo he dicho cuando he tenido oportunidad de opinar sobre este tema, es que el mundo no está haciendo nada. Porque a la hora de la verdad, quieto. El mundo está quieto porque el mundo realmente está pensándose en el tema instrumental. ¿Qué pasa con las elecciones? Si va a haber elecciones, cómo salimos de Maduro, a quién nombramos, cómo tratamos de hacerle presión por la vía financiera. No, es que tienen que tomar una acción inmediata porque la gente se está muriendo, la gente está abandonando el país. Y no estoy diciendo solamente las personas con una capacidad, digamos, profesional que les permita eventualmente desempeñarse en otro país, que no está sucediendo tampoco porque hay mucho profesional que está en otros países, incluido Colombia, manejando taxis, sino la gente que no tiene nada, la gente que ya no tiene absolutamente nada, pero se escapa de ese sistema, que es un sistema absolutamente letal. Entonces, el estropicio humanitario de los derechos humanos de un país es de tal magnitud que el tema económico sí es una locura, pero realmente lo que nosotros estamos viendo es que el tema humanitario es terrible. Y el mundo está pensando en otras cosas y nadie está tomando acciones directas para parar eso, porque es que cada día que pasa muere más gente y cada día que pasa se deteriora más la situación. Es decir, Venezuela como país, como economía, como sociedad, está en caída libre. Entonces es un problema ya de días, cada día mueren más, cada día suceden las cosas que están sucediendo y nosotros todavía seguimos pensando ahora qué va a pasar en las elecciones dentro de 20 días en Venezuela y si de pronto para final del año se puede hacer algo y se puede corregir algo, por Dios. ¿Y el tema de las elecciones allá, cómo lo van a manejar? En medio de esa hambre, de esa pobreza, pues es de esa desnutrición. Es lo de siempre. Las elecciones venezolanas siempre han estado controladas de una manera u otra. Yo creo que en Venezuela no se puede hablar de que haya habido una sola elección libre en los términos en que el mundo debe entender, el mundo democrático, lo que es una elección libre. Porque no es que se trate de llevar a una persona con un revólver en la nuca que vote. Es que cuando una persona depende del Estado,
o cuando hay un Estado que le exige, lo está controlando y lo está vigilando a través de un sistema de vigilancia estilo comunista de la época de Stalin, pues obviamente todas esas personas están constreñidas y obligadas a actuar políticamente y a votar de una determinada manera. Y eso es lo que pasa en Venezuela. Ahora es muchísimo más grave. Entonces lo último que ya hicieron para legitimar el régimen, otra vez más, porque cada vez que hay necesidad de legitimar se llama a unas elecciones y ya todos sabemos los resultados, es llamar a las elecciones que llamaron y todos sabemos los resultados, que obviamente pues va a ganar Maduro, y al ganar Maduro pues entonces le va a decir al mundo entero de que él tiene el respaldo de la población y de que él es un presidente democrático, de que es un presidente elegido democráticamente, lo cual él pretende que le da legitimidad, y el mundo pues seguirá viendo a ver cómo se maneja el tema de Maduro, y mientras tanto la gente se está muriendo. ¿Y eso cómo afecta a Colombia? Mire, a Colombia le afecta de muchas maneras. En primer lugar, Sí. porque con Venezuela pues tenemos unos puntos en común y unos orígenes comunes de siempre, es decir, nosotros somos Sí. dos naciones intercaladas, dos economías interdependientes. Es un vecino con una gran frontera, más de 2.000 kilómetros, Sí. y obviamente todo lo que pasa en Venezuela tiene influencia acá, pero más ahora, en la medida en que Venezuela desde hace mucho tiempo se ha convertido en el soporte y en el refugio de los enemigos de la democracia colombiana. Entonces, esos regímenes que están allá y que apoyan y soportan a los enemigos de la democracia colombiana, lo estamos viendo ahora, en este momento, las FARC, cuando no eran las FARC, entonces ahora es el ELN o el EPL, entran, salen, los mismos venezolanos lo dicen, parece que la gente no entendiera. 4 o 5 estados venezolanos, cuando uno habla de estados, estamos hablando de gobernaciones Sí. en Venezuela, todos los fronterizos están prácticamente hoy en día influenciados o bajo el dominio, en términos de orden público, del ELN y de parte de las FARC. Y ahora EPL también. Pues claro, obviamente, y caminan a sus anchas, y entran y salen, y hacen lo mismo, boletean, hacen todas las cosas que hacían Extorsionan. acá. Extorsionan, exactamente lo mismo. Se refugian y tienen para allá que... su refugio, exactamente lo mismo. Entonces eso tampoco parece que tuviera importancia, sí están, bueno, pero de pronto estén allá, pues no importa. No, el régimen venezolano ha sido un régimen enemigo de la democracia colombiana, y ha tratado por todos los medios, desde los primeros años de Chávez en el poder, de influir en los resultados y darle soporte a las organizaciones que buscaban cambiar el sistema democrático en Colombia. Esa es una realidad, eso no lo estamos descubriendo ahorita con Maduro, ni con lo que está sucediendo, que es más crítico, pero está sucediendo ahora, eso viene sucediendo de siempre. Entonces, la relación económica Venezuela-Colombia, Colombia-Venezuela, eso ya ni existe, porque Venezuela fue un mercado muy importante para Colombia, claro, en la medida en que Venezuela éramos en economías complementarias. Venezuela importaba muchos de los bienes que nosotros fabricábamos, muchos de los bienes que producíamos, porque hasta ganado, carne les exportábamos. Dejó de ser un mercado tan importante porque ya Venezuela no tiene capacidad de importarle a nadie, porque no tiene capacidad de compra externa. Funciona el contrabando, funciona lo que siempre ha funcionado, y obviamente un país que no tiene alimentos y que no tiene bienes, pues obviamente el país que se los puede suministrar y donde los pueden conseguir es en Colombia, y buena parte del abastecimiento que Venezuela tiene, el precario abastecimiento que Venezuela tiene, se obtiene a través de los productos que vienen de Colombia. Pero eso todo es bajo la mesa con los carteles que manejan eso, con el contrabando, con la droga, con la guerrilla, con la corrupción. Entonces se ha convertido toda la zona fronteriza nuestra en una zona absolutamente al margen de la ley, incontrolable. Por eso está pasando lo que está pasando en este momento en el Catatumbo. Lo que está pasando en el Catatumbo no solamente está influido por el hecho de que esté disparado el narcotráfico en Colombia, sí, sino por el hecho de que tenemos de vecinos a los venezolanos. Entonces los venezolanos le dan apoyo y le dan resguardo a todos esos personajes, pero además en Venezuela buena parte de los carteles que ellos tienen son los que sirven como canales de distribución de esa misma droga. Entonces, pues es una situación insostenible. Pero también eso parece que ni siquiera noticia de periódico es, ya que la gente parece que lo da como que existe, como sobreentendido, y nadie se pone a analizar qué es lo que está sucediendo y el impacto que generaría para Colombia, que ya está generando esa situación, más todos los desplazamientos que se están produciendo hacia Colombia. Yo escucho unos generales colombianos diciendo que ya no pasa nada, que en el Catatumbo no pasa nada, que eso está muy bien. Entonces uno se pone a ver en Teorama, uno se pone a ver en Acarí, uno se pone a ver en Ocaña. Por Dios, el secuestro, boleteo, extorsión, matan la gente,
paros armados, no puede salir un carro porque le echan candela. Mire, la vieja teoría de que a veces la utilizan, sobre todo las entidades oficiales, de que no deben decir las cosas como son porque eso lo que hace es alarmar al público. Pero resulta que uno no puede tapar lo que está pasando, porque una cosa es los que estamos aquí en Bogotá y leemos un periódico y nos vemos unas declaraciones y dicen no está pasando nada en Teorama, o no está pasando nada en Ocaña, o no está pasando nada en Convención, y decimos, bueno, por lo menos ya la cosa se está controlando, o acabamos de mandar al vicepresidente o a quien sea a que controle lo que está pasando en Tumaco, y otro es lo que está pasando allá, y lo que está pasando allá, que allá por fin algunos medios de prensa están poniendo en primera página qué es lo que efectivamente está sucediendo allá en términos de seguridad, pues desmiente totalmente esas posiciones de que allá no está pasando nada y que las cosas las estamos controlando y que además el Estado colombiano tiene la capacidad y la voluntad de controlar lo que está sucediendo. Y lo que nosotros realmente estamos viendo es que no tenemos en este momento la capacidad de controlar lo que está pasando en Tumaco, lo que está pasando con la frontera en el Ecuador. En Tumaco, por Dios, la frontera con el Ecuador, es que ya se perdió. Ya entramos en crisis directa con el Ecuador, la decisión del Ecuador de haber retirado el país como base para las negociaciones que se adelantan con el ELN, pues es lógica, es que lo que sucedió y lo que está sucediendo en la frontera que no lo reflejan los medios de comunicación. Afortunadamente llegó Lenín Moreno y le puso orden a eso, porque por Dios, ¿qué tal eso en manos de un tipo afín a Correíta del Sur? Es que uno no puede estar, y en eso nos están dando una lección los ecuatorianos. Total. Uno no puede estar ayudando y prestando su país para que se sienten a negociar con estos asesinos y a la vez tolerar lo que estos asesinos están haciendo y cómo están afectando la estabilidad y la seguridad, y no solo en la frontera ecuatoriana, de ahí para adelante, porque es que estos tipos no se quedan ahí nomás. Entonces simplemente tomaron una decisión que para mí era lógica, era la única decisión que podían tomar en un gobierno serio, que tampoco es que se pueda decir que es un gobierno de derechas el gobierno acá en el Ecuador, un gobierno serio en el cual dijo, bueno, muy bien, con estas cosas que están sucediendo, la falta y ausencia de control, se van de aquí. Todo lo que está pasando aquí, vayan a negociar su cosa en otro lado a ver qué país lo recibe. Seguramente será Cuba. Ahora tienen que terminar. Yo no sé, es que en Chile, yo no entiendo lo de Chile. Yo no creo. Imposible. Con el gobierno actual chileno, yo no creo. No. Yo no creo. Es imposible. Yo no creo, pero bueno, falta por ver. Todo se puede ver, ¿no? Sí. Entonces, Colombia obviamente está en la mitad del sándwich. ¿Por qué? Porque en el Ecuador, en la frontera con el Ecuador, y lo del Catatumbo repercute, y de qué manera, en todo el país. Aquí estamos también pasando aceite. Además, yo le voy a decir una cosa, William, que también hay que poner, es una cosa que tampoco, como se dice, se le ha parado bolas. ¿Cuál es la gente que nos está llegando a nosotros de Venezuela? Nosotros entendemos perfectamente el drama humano y el drama social de Venezuela, y a esas personas hay que abrirles las puertas para que puedan llegar y puedan tener, es decir, un medio de subsistencia de cualquier tipo, porque es que ya no lo tienen. Pero ojo, esos flujos están aumentando y cada vez aumentan más, y llegará el momento cuando se presente la crisis venezolana, que yo creo que esa crisis va a reventar muy rápidamente. Es muy posible que haya unos desplazamientos muy grandes. ¿Quién controla cuáles son las personas que nos llegan aquí? Por Dios. Aquí nos puede llegar, o nos debe estar llegando, cualquier cantidad de personajes de los que hay allá. Ojo, y no estamos hablando solamente de la guerrilla colombiana que está ubicada allá. Acuérdense que allá está en su momento Al-Qaeda, está ISIS, están todos los movimientos terroristas están establecidos allá. ¿Allá? Y llegan aquí, no solamente va a llegar aquí, sino como también camino de tránsito hacia Centroamérica o hacia los Estados Unidos o hacia Sudamérica, y todos pueden venir y pasar, como se ha sabido, amparados con pasaportes venezolanos, y estamos enfrentados a un foco aquí al lado nuestro, terrorista internacional, porque todos los terroristas que usted pueda pensar están radicados en Venezuela, ya han pasado por Venezuela y Venezuela les ha dado apoyo y les ha dado sustento. Y esa es la gente que dentro de un movimiento masivo de personas por la situación que está pasando en Venezuela, pues nos entran aquí y ¿qué? Rezar que sigan derecho y que no se queden. Luis Alfonso Hoyos lo denunció en su momento. Sí. Y con mapas y con todo. Y eso que en la época de Luis Alfonso Hoyos, a hoy, no, la situación se ha empeorado al 1000%. No, pues claro. Por Dios. Entonces, pero aquí la gente no entendió el mensaje. Luis Alfonso mostró con mapas cómo estaba el tema, cómo estaban ubicados allá
los narcoterroristas colombianos protegidos en Venezuela y que eso en su momento iba a explotar. Ya explotó. Y eso ya, es que como digo yo, es por gravedad, es decir, eso ya no se puede cambiar. La situación venezolana explota porque ya no tiene corrección, ya no tiene forma de corregirla. No sabemos para dónde. Yo no creo que, dada la situación interna de Venezuela, esa sea una explosión, como diría yo, por los canales democráticos o por los canales humanitarios. Allá va a haber un enfrentamiento muy complicado y muy serio. Una guerra civil del todo. Y recémosle a Dios de que no se nos vengan para acá. Sí, es cierto. Están viniendo además. Pero claro, Sí. claro que están viniendo. Por ejemplo, leía en El País un dato, o en El Occidente, no sé, en uno de los dos periódicos de Cali, que diariamente llegan a Cali 150 venezolanos, diariamente, que son registrados a Cali. Y eso Entonces, Cúcuta, ¿cuántos? ya, exacto. Bucaramanga, ¿cuántos? No, la costa. Medellín, La costa atlántica. La costa atlántica. Es decir, cuando uno ya ve qué es lo que está llegando, pues hay que hablar con los gobernadores y con los alcaldes y lo que se está viendo. Obviamente que es un drama humano, como todos los dramas humanos que están de alguna manera acompañados por situaciones como la venezolana. Pero dentro de eso que está llegando, nos está llegando aún delincuencia común. Toda. Porque no solo la delincuencia común, o las personas que para tener un medio de subsistencia aquí, tienen que dedicarse a ser delincuentes. Uy, Dios. Y lo hacen. Entonces tenemos Entonces, delincuencia de todos tipos. a ver, ya perdimos la costa pacífica. La costa pacífica está en manos del narcoterrorismo en Colombia. Toda. El gobernador de Nariño, en un reportaje que le dio al diario El País, dijo que Nariño estaba en guerra. Claro. Aquí nadie pone cuidado a eso. Aquí esto es una vaina completamente ajena a los oídos del presidente, a los ojos del presidente, del espurio presidente de Colombia, del sátrapa, quien pasa agachado, porque como él dice que hizo la paz, yo no veo la paz por ninguna parte. Cuando uno mira las cifras en general de seguridad en el país, lo que acaba de decir el fiscal en la reunión de Cartagena, que acaba de mostrar con cifras el aumento enorme de los asesinatos en Colombia otra vez. Es que resulta que la paz no es solamente con un grupo o con unas personas que entre otras hoy en día están sometidas a todo tipo de cuestionamientos y están volviendo, y que ahora están volviendo a la selva. Se enmontaron. Se enmontaron nuevamente. Como decía el doctor Fernando Londoño, se enmontaron. Se fue el Paisa, claro. Ya se fue el señor Iván Márquez, claro. Ya se fue... Porque mire, yo creo que hay una cosa que es clara. Los descubrieron haciendo lo que siempre iban a hacer. Ese tema estaba cantado. ¿Cuántas veces se dijo hace mucho tiempo de que el tema de volver la guerrilla a actuar era simplemente un cambio de brazalete y que la guerrilla no iba a dejar de lado el gran negocio que es el narcotráfico? ¡Uy, por Dios! Que la gente dice, yo que me voy a ir a poner... Entonces los descubrieron en cabeza de uno de los principales, claro. Y eso a la hora de la verdad lo hizo. Afortunadamente lo único que lo pudo descubrir fue Estados Unidos, que nosotros no lo hubiéramos descubierto. Y se encontraron con la gran vagabundería, con lo que se negoció en La Habana, que es todo el tema de considerar que el narcotráfico es un delito conexo a la actividad política y que por eso es perdonable. Pues este señor lo encontraron, seguía haciendo sus negocios de narcotráfico en el año 2017, después de la fecha que quedó establecida en el convenio, que eso es algo que no tiene nombre. Los Estados Unidos tienen y ya están tomando las acciones pertinentes y yo creo que eso no se va a quedar solamente en cabeza del señor Santrich, sino que ellos van detrás del cartel y el cartel no es solamente el señor Santrich, eso lo sabemos todos. Es el cartel de las FARC, porque al paso que vamos a terminar también con el cartel del gobierno, que es lo peor que nos pueda ocurrir. El señor Santrich, pues obviamente está haciendo una huelga de hambre, que porque quiere morir como mártir, y entonces el señor, narcoterrorista Iván Márquez dice que si se muere Santrich, se acaba todo, y que vuelven al monte. Pues ya no tienen necesidad porque es que están metidos en todo, están acabando con todo. Mire, ese proceso que todo el mundo esperaba, que eso que trataron de armar, como lo armaron, pasándose por encima de todo, porque para mí, mucho más grave que el contenido del convenio de La Habana, que se negoció en La Habana, fue el estropicio que hicieron en el país. Acabaron con las instituciones, empezando por la Constitución. Si todo lo que nos ha costado construir durante todos estos años, estos 200 años, lo destruyeron. En este momento el gobierno que llega tiene que empezar a reconstruir todo lo que han destruido, los poderes públicos.
Alberto Schlesinger no solamente fundó una universidad en compañía de las personalidades más influyentes de este país, la Sergio Arboleda. Ha estado en Fedesarrollo, ha estado Proexpo, en el DANE, un poco de entidades oficiales hace mucho conoce tiempo. el tema económico como nadie. Es una de las autoridades más importantes en los temas que se están tratando aquí. Aquí no estamos haciendo una charlatanería de barbería, aquí estamos haciendo una verdadera pedagogía económica de la democracia. Aquí le estamos diciendo al país que abra los ojos, porque aquí podemos vivir lo mismo, ¿no? No, ahora se han inventado la teoría de que eso es alarmismo. Alarmismo. De que el fenómeno venezolano no puede suceder en Colombia. ¿Qué tal? Yo les digo, quienes conocieron Venezuela antes de que llegara Chávez, aún en la época en que... En la época de Carlos Pérez. Del segundo gobierno de Caldera, que fue muy malo, ¿sí? Pero era dentro de un sistema democrático, ¿a quién se le iba a ocurrir que un país como Venezuela, con la riqueza de Venezuela, y todavía no se habían disparado los precios del petróleo? Es que cuando el señor Chávez llegó al poder, el barril de petróleo costaba $9. Y el señor Chávez llegó a tener en promedio, en la época de los precios altos, durante buena parte de su gobierno, barriles de petróleo entre 90 y $100. ¿A quién se le iba a ocurrir que Venezuela, país rico, un país con unas instituciones relativamente sólidas, un país, de pronto cayera en manos de estos personajes que salieron no sé de dónde y en menos de 20 años entregaran lo que están entregando? Entonces, la teoría de que eso es alarmismo, porque eso no pasa en Colombia, eso pasa aquí y en cualquier otra parte. Fíjese lo que hicieron los Kirchner en 20 años que estuvieron en la Argentina. Lo que hicieron los del partido, yo me acuerdo, en el caso del Brasil, cuando finalmente el Partido de los Trabajadores de Lula llegó al poder, dijeron, ¿sí? Qué maravilla la democracia brasileña. Fíjese que el Partido de los Trabajadores, la gente de trabajo, llegó al poder. Ya con Dilma Rousseff en la cárcel. Mire el estropicio que hicieron. Y eso ha pasado en muchas partes. Lo que está pasando en este momento en Nicaragua, que lo hablábamos. ¡Por Dios! Por fin algo está pasando en Nicaragua. Y la gente está acudiendo. Está pasando en Nicaragua. Lo que se ha hecho, lo que pasó en El Salvador con los gobiernos populistas, es que ha pasado en todas partes. Y seguimos convencidos de que no, que resulta que aquí en Colombia no puede pasar nada de eso. Y que lo de Venezuela es para asustar a la gente. No, es para asustarla, claro, pero para asustarla porque puede pasar. El 22 de abril, el domingo 22 de abril, 22, 21, sí, 22 de abril, domingo, 21 de abril, mejor, estuve en Barichara hablando con David Mansur. Entonces le dije, oiga, maestro, usted le regaló a Lucinchi el notario de mi pueblo, un cuadro hermoso, un tipo con un maletín, sin cabeza y rodeado de moscas. Y dijo, sí, yo le hice ese obsequio, fui con el presidente Belisario Betancur, creo que su señoría estaba ahí, y estaba en esa comitiva un piedracielista, Jorge Rojas. Jorge Rojas era eso. Pero no el de ahora, no el de Petro, sino Jorge Rojas, el de la época. Claro. Y entonces, ¿qué pasó? Jorge Rojas se tomó más de un pisco labi y dijo, ese maletín, con ese maletín, quién sabe con qué va a salir, cuánta va a sacar, porque ese señor no tiene cabeza para pensar, porque lo dibujó sin cabeza. Y esas moscas que lo están rodeando, es por lo nauseabundo que ya huele Venezuela. El cuadro descriptivo más especial que haya hecho un borracho, pues, porque los borrachos, a los niños hay que creerles. Mansur era atacado de risa, y Lucinchi dijo, oigan las palabras tan conmovedoras y tan inteligentes de este hombre, qué bonito lo que dice, y que todo el mundo quedó aterrado. Yo no sé si a usted le tocó ese cuento. Sí, ese es un cuento que pasó, pero yo le digo, había corrupción, ya había problemas, ya había el gobierno de Lucinchi no fue de los mejores. El segundo gobierno de Caldera fue fatal. Fatal. Es que acuérdense que Caldera tiene un antecedente, es que Caldera lo expulsaron de su partido, del COPEI, que él lo había fundado, y él llegó al poder en su segundo gobierno
apoyado en una alianza de izquierdas, es decir, es como si uno pensara que el presidente Uribe lo expulsaron del Centro Democrático y llegó al poder montado en una alianza del Polo Democrático, más o menos. Eso demostraba el desbarajuste Como que parecido había. a lo que pasó aquí, que se unió a la izquierda y eligió a Juan Manuel Santos. Entonces, ¿Y usted por qué me dice? Y entonces... Entonces, no, pues para seguir con el tema. El que entendió, entendió. No, entonces Adolfo Beck se frunce No. escuchando esto. No, entonces sí, sucedían esas cosas. Pero lo que pasa a partir de la llegada del movimiento populista de Chávez y lo que estamos viendo hoy, eso no tiene comparación con nada. Eso no tiene comparación con nada. Esto es terrible. Y acabaron un país. Acabaron un país. Esta es la primera parte de una serie que vamos a presentar sobre Venezuela, con el hombre que más sabe del tema, con el académico, con el economista. Antes de irse, hay un proyecto de unificar el Código de Comercio con el Código Civil. Lo propone Harvey Rincón, un señor doctorado en la Argentina, con posgrados en Madrid, un tipo preparado para el oficio. ¿Usted cómo ve eso? Ya para rematar. A ver, me coge un poquito de sorpresa Bueno, la pregunta. pero el tema es... ¿Cuál es el objeto? En primer lugar, no necesariamente las unificaciones de códigos o las simplificaciones de cosas, Sí. si no tienen un objeto y una razón de ser, producen un buen efecto. Yo no sé cuál es el... yo no estaba en el tema. Pero nos sentamos con Rincón un día de estos. Sí, como cuando quiera. Para que conversemos sobre el tema. Pero mientras yo no sepa cuál es el objetivo y por qué, es que a veces también el gusanito de la innovación, ese sí que es complicado de hacer cosas nuevas. Uno no hace cosas nuevas porque sean nuevas, sino porque son necesarias. Perfecto. Muy bien. Mi doctor, muchas gracias por estar aquí. Con el mayor gusto y gracias nuevamente. Salió por la excelente. invitación. Bueno, delicioso. La gente tiene que entender lo que está pasando. Le agradezco Para eso mucho. hemos traído al que más sabe del tema del conflicto. Gracias. Muchas gracias.